Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Lekulam. Vamos a ver cómo está aquí en la transmisión. Shabbat Shalom Lekulam. Perfecto. Eso quiere decir ¿cómo está aquí que ya se está transmitiendo. Ustedes lo están oyendo. Eso quiere decir que voy a compartir ahora para el grupo de el grupo, ponerlo en el grupo. Y mi primer saludo es para mi hijo Enrique Hernández y mi hija Juani González y mis nietecitos Emily y Joshua. Estamos poniendo ya, ellos están en Ohio. Así también le mando un saludo en Argentina a mi hija Álvaro Eger. Vamos a ver que todavía no veo nada aquí, como la señal de internet. Vamos a ver. Parece como que el internet se apaga. Ahora sí ya. Bueno, hasta en el estado lo puse ya. Ya hice mi función. Todos saben que eh, estoy en vivo. Mi saludo para Enrique Hernández, mi hijo, y mi hija Juani González y mi nietecito Emily Joshua en Ohio, Álvaro Eger en Bariloche, Argentina, con su esposa Olga Díaz, y el Roy Luis Eliezer de Neuquén, allá en Argentina. Me dice mi esposa que está en Q, que se oye bien. Bueno, la cuestión es que también a Yarisa Oldanete en Venezuela, María Morales en Venezuela, eh, César Joaquín Peña en República Dominicana, Manuel, Emanuel Vélez aquí en Higüey, en República Dominicana, también está en sintonía, y muchos. Vamos a ver quiénes son los que están en sintonía. Vamos a ver. Y ya yo oigo que están, bueno, ahí está un sinnúmero de gente. Yarisa Oldaneta, Chabat Chalón, mi esposa Mariela Karina Soso Cabral, Chabat Chalón, mi hijo Enrique Hernández, Lázaro Enrique Hernández en conexión. Vamos a poner algo aquí que esto hay que editarle y poner el nombre de realmente de la parasha. O es aquí. Bueno, lo ponemos así. Eso va a ser para que la gente entre. Y también le ponemos aquí que los seguidores para que puedan entrar. Vamos a ver qué. Vamos a ver si fue de los seguidores. Exacto, seguidores. Bueno, Shabbat Shalom Lekulam. Vamos para el mensaje de Kitizá 2026. Mensaje de Kitizá, que es la parasha 21, 2026. Este es un resumen. Sabemos que no se extiende mucho más que la propia parasha completa, que va a estar en el enlace como siempre, tendrá el enlace en la caja de comentarios tendrá el enlace para usted entrar allá. No de comentario, el enlace de la descripción. Usted puede entrar a la parasha completa. Es una parasha muy rica, igual que desde la 19, la 20, 21 y 22 va a hablar de lo mismo, del Miscam, de la Quejuna, del ministerio. Y para que usted vea cuál es el orden del ministerio. Está sucediendo unas cuantas cosas alrededor sucediendo y no fue coincidencia, es Elohim Ciencia.
porque alrededor de esta fiesta de Purim sucede algo profético como lo anuncia la fiesta o la conmemoración de Purim, que no la hacemos igual que la Jalajot rabínica, porque esa es una forma que eso se ha paganizado. Pero realmente, estaba diciendo en la anterior parashot, hablando sobre eso de Purim, de que estamos peleando con Estados Unidos, Israel, se enfrentaron a no los persas, sino a la parte amalecita, que es el régimen que tenía Persa. Que esto va a despertar un hormigueo, esto va a despertar que las avispas de los enemigos y amalecitas de Israel se unan todos después de todo, después de esta operación. Aparentemente va a haber un poco de descanso cuando eliminen a todo el régimen, porque lo van a eliminar. Eso está escrito. Era una deuda que tenía Israel desde que el rey de Persa lo liberó con los ciudadanos de Persa y con Persia, de que fueron liberados para volver a reconstruir a Jerusalén. O sea, no es nada, esto es algo profético. Murió Murieron, pero murió el gran Amalek de esta época. Y claro, no uno de los grandes de Amalecita, un Amán murió en esta fiesta. Y sus servidores, como dice el libro de Esther, ¿eh? Lo que era en micro, que es el libro de Esther, lo está haciendo macro. ¿Quién le permite? ¿Quién permitió? ¿Quién luchó? ¿Quién está detrás de todo esto? Bueno, el que está detrás de todo esto, muchas gracias, toda raba. El que está detrás de todo esto es el Mardoqueo del Ruach. ¿Cuál es el Mardoqueo del Ruach? El que simboliza Mardoqueo es Yahshua HaMashiach. Al final, Mardoqueo, en lo que es más macro que hay en forma remix en esa historia, es que Mordejai, que es Mardoqueo, Mordejai, que es proveedor de vida, Mordejai, el único que es proveedor de vida, ¿quién es? Eh, Yahshua HaMashiach, nuestro Melech. Y que él iba a tener para poder hacer un contradecreto, porque el decreto lo hizo Amán. Amán se infiltra en el poder político y se ha infiltrado durante muchas épocas. En esta accionar que pasó con Irán es un ejemplo de que va a haber algo mayor todavía en estos tiempos de Purim también. Nos está anunciando el último Amalek que será borrado, su memoria debajo de los cielos y debajo de la tierra no va a ser con fuerza humana. ¿Quién lo va a hacer? Yeshua HaMashiach lo va a hacer. Pero hay una Esther, una Adasha, que se puso como el nombre Esther, que está entre las naciones o en ese momento estaba entre los persas y nadie sabía su identidad y su cultura, hasta que tuvo que revelarla cuando se le reveló su cultura, cuándo fue que ella pudo confesar que era judía. Que esto no está diciendo un mensaje de que un pueblo que está entre las naciones, que parece gentil, va a confesar que es israelita. Va a poder eh, resucitar está como una Esther, que es un nombre pagano, para poder, para, o gentil, de Istar, dice mucho que viene, aunque Esther lo que significa es encubierta, pero es un nombre que era más asociado a la mente occidental. Entonces, esa persona representa los que están entre las naciones, las 10 tribus perdidas que están entre las naciones, que se han multiplicado, que están camuflajeadas y parecen gentiles y que aceptaron costumbres gentiles y culturas de otro tipo. El llamado de resurrección de los huesos secos hace ¿qué es lo que hace que ellos resuciten a su verdadera identidad?
una gran presión de que van a ser exterminados. Cuando Ruth, Esther se dio cuenta de que ella, siendo judía, también iba a ser exterminada, o que su pueblo iba a ser exterminado si ella no revelaba su identidad y se sacrificaba y le decía a Hashverosh o el rey Altarjerjes que lo engañaron, que el que tenía como consejero era el peor enemigo, o el consejo que recibió fue el peor, del peor enemigo de los judíos. En este caso, si vamos haciendo el remix, es el peor enemigo de los que están cristianizados y están paganizados como un mundo oculto, como ocultos en el mundo gentil, eh, que podían quedarse como gentil, podían quedarse como... ¿Cuál fue la amenaza? De que el pueblo judío iba a volver a ser perseguido, que el pueblo judío iba a ser exterminado. Ese fue el decreto que se firmó con el anillo del rey. Pero ¿a quién se le puso el anillo después para que se haga un contradecreto? Porque los decretos del rey no pueden ser borrados. Así son los decretos del Yahweh, bendito sea. Entonces, el que tiene el anillo del rey supremo, de Yahweh, el Abba Yahweh, es Mashiach. O sea, estamos viendo cómo hay micro y llega, va haciéndose más grande, más grande, más grande, hasta que usted viendo el último remés. Son varias dimensiones que tiene esto. Aquí se cumplió en esta época una dimensión. Los, los, los Amam y el gran Amam eh, fue muerto. Fue muerto, ¿por qué? Porque ¿quién se puso de acuerdo con quién? El representante del mundo gentil se puso de acuerdo con el representante de, de el que tiene control de Eretz ahora mismo. Aunque usted le diga que son los sionistas y todo esto, usted se va a dar cuenta que al final, cuando se cumpla Zacarías 14, o cuando se cumpla lo que dice el libro de Apocalipsis, que se vuelva, que todos los enemigos se reúnan y hagan una gran confederación tan grande que puedan entrar a Israel y hollarán la ciudad por 42 meses, ya no va a ser el sionismo que va a estar gobernando. Son esos gentiles enemigos de Israel que van a estar hollando la K2 ciudad por 42 meses, 3 años y medio. No va a ser el sionismo que va a estar gobernando. El sionismo va a cumplir la profecía de que va a ser piedra pesada para las demás naciones de la tierra hasta que llegue ese momento. Por eso lo que estamos viendo es la piedra pesada para las demás naciones que los rodean. Porque Israel tiene 4 frentes por donde es atacado. Así que se cumplió una profecía. ¿Quién representa al Tarjer ahora mismo? El presidente de los Estados Unidos, que le dio plazo, que en otro tiempo otro presidente de Estados Unidos le dieron dinero, millones y millones para que ellos no se revoltearan, para que no, como dice revolteada, quiere decir que no, para que no hicieran guerra, le daban millones, se dejaban manipular y le daban millones, lo que estaban fortaleciendo un enemigo que había que enfrentarlo con las armas. Porque para que haya shalom verdadero, tiene que haber una guerra. Y recuérdese quién es que va a hacer esa guerra final para que haya shalom verdadero. Él dijo que iba a eliminar todos los enemigos debajo del cielo. ¿eh? Todos los seguidores del gran Amalek, que es Hasatán, va a ser eliminado debajo de los cielos y de la tierra. Por eso que una posición de que, ay, no me gusta la guerra, a nadie le gusta la guerra. Pero para que haya shalom verdadero, tiene que enfrentarse directamente el enemigo. Cada vez que resucita Israel o una parte de Israel, que en este caso la identidad de Israel está en manos del pueblo judío, siempre se levanta y se resucita el enemigo de Israel, porque Hasatán no duerme, no duerme hasta que sea destruido. Está ofuscado en eliminar la cera bendita o la que quede o la que está identificada. Cuando se identifique todo Israel, va a haber la última y gran persecución. ¿Cuándo se va a identificar todo Israel? Cuando los huesos secos entre las naciones digan yo tengo una identidad, soy israelita. Cuando los cristianos que tienen están adoctrinados por Roma, recuperen su verdadera identidad, porque el que se convierte a Mashiach
ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero de la promesa. Ya no son extranjeros ni advenedizos, ya no son gentiles, sino conciudadanos y familia de Elohim. Entonces, cuando ellos vean, sientan y sepan que ellos son verdaderos israelitas, cuando haya una resurrección de su identidad en las naciones, entonces los dos hermanos se reconcilian. Uno que se fue lejos y rechazó la Torá, desperdició su riqueza, que es la herencia del padre de la Torá, y el otro que se quedó malhumorado, pero se quedó con el padre. Esa parábola del hijo pródigo tiene que realizarse antes de la gran y última persecución, y la que va a hacer que el Ben Yosef regrese, que Mordejai tenga el anillo y den el contradecreto y pueda eliminar completamente el último Amalek o el último Amam, para que tengan una idea de qué se trata toda esta. Por eso es que mucha gente que rechazan Purim, de que porque es fiesta de disfraces, aún así hasta la paganidad de la fiesta de disfraces está diciendo un mensaje de que hay un pueblo que estaba entre los gentiles y que hay una oculta que estuvo entre los gentiles, y por eso la fiesta de disfraces como un camuflajeo, un pueblo que está camuflajeado entre las naciones, que fue esparcido. Lo está diciendo la misma tradición, que no, nosotros no llevamos a tradición de disfrazarnos ni hacer lo que ellos hacen, sino lo que dice el libro de Esther, que dice que hay que hacer dos banquetes. Primero comienza con un ayuno, que fue el ayuno que hizo Hadasha, o la que se llamó Esther, la oculta, que tuvo que revelar su identidad después de ese ayuno. Por eso se preparó en el Ruach. Y después vino el, el dictamen de ahorcar a ese amalecita llamado Amam. Y por eso, después que se dictó ese decreto, valga la redundancia, entonces vino dos grandes banquetes que se tenían que hacer el 14 y el 15 de este mes. Ahora tenemos que esperar también con relación a los tiempos, si ya está floreciendo la cebada, si ya la cebada está habit, que habit quiere decir en grano, quiere decir que tiene ya granitos de cebada. Cuando está así, esos granitos de cebada se llama habit, y por eso se le puso el mes habit. Si no está, entonces ¿cómo se va a cumplir la fiesta de los primeros frutos? Porque se cumple con esa producción de cebada, de que esté lista para ser cosechada. Entonces, por eso, si no está la, los granos de cebada, las semillas de cebada en las plantas de cebada que están floreciendo, que están repollando, entonces no se tiene que añadirse otro mes más hasta darle tiempo a la cebada a que salgan los brotes, salga esa semillita. Es por eso que hay un Adar Bet, un treceavo Met, que representa también a Dina, la treceava hija el treceavo hijo, que es una de género mujer, de género niña, por muchas implicaciones en el RUA que teníamos que explicar, que conlleva casi toda la explicación que lleva este resumen. ¿eh? ¿Y qué simboliza espiritualmente? Porque hay un retraso, o está la cebada a su tiempo, o porque se retrasa el tiempo. Porque recuérdense que la venida del Mashiach tendrá un retraso. Y estamos considerando que los Adar Bet, los treceavos mes, es el retraso para el tiempo de del final de los 1260 días, 1290 y 1300. Usted está viendo que hay 1260, 1290 y 1235 días. Tiene que estudiar eso en el libro de Daniel para que entienda cómo va a ser el retraso de todo. Porque dice, bendito los que esperen a 1235 días. Ya saben por qué dice lo que esperen, porque saben cuándo es el retraso y por qué fue el retraso. ¿eh? Para que la novia esté lista, que es la habit, la primicia, los que van a ser sacerdotes con Mashiach tienen que estar en el tiempo que él quiere, no en el
cuando dice a su tiempo, está diciendo el tiempo que Él quiere. Entonces ahí hay un secreto también. Entonces hay muchos secretos, muchas remets, muchos dras, muchos Peshat en el libro de Esther que muchos rechazan siendo mesiánicos. Hay que abrir la mente y conectarla con Mashiach. Eso se llama la mente del Mashiach. Vamos a comenzar con esto ahora. Aquí está una lluvia fuerte, unos vientos fuertes. Si se va la electricidad, tenemos un método alternativo. Aquí está. Mensaje de Kitty Sat. Desde eso 11, 30, 11 hasta Éxodo 34, 35. 4 capítulos. Y habló Yahweh a Moshe. Tenía que explicarle toda esta clase de cosas porque me ha invadido de comentarios. Hay personas que querían también que le dijera cuál era la tipografía. Ellos querían que yo le dijera quién es el remés de quién. Muchos pensaban que Mordejai, el portador de vida, era el presidente de los Estados Unidos. No, nada de eso. Si ustedes quieren que le digan los remés ahora de lo que pasó, Asuero viene siendo Donald Trump. ¿eh? Adasha, ¿eh? Adasha viene siendo los que habitan los que habitan, o sea, Esther viene siendo los que habitan eh, amando al pueblo de Israel, o sea, teniendo en su corazón como que tienen algo con Israel en Occidente, con el reino de Trump, o con el reino que representa a Trump, que es Occidente. Eh, Mordejai viene siendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que se une a Suero y a los que tienen ese sentir, los habitantes de Estados Unidos y del mundo entero que tienen ese sentir de que hay que acabar con ese destructor de los judíos o destructor de Israel. ¿eh? Entonces Amán viene siendo los dirigentes, principalmente con el que murió, de ese régimen de Irán. Entonces ya ahí tienen ya un desglose, porque hay muchos que me preguntan cada vez que yo pongo un mensaje en un estado de Facebook, un estado de WhatsApp, diciendo que ya murió el último Amán, que Yahshua es que tienen la que Mordejai es que tiene el anillo para el contradecreto. He puesto muchos mensajes así para despertar la curiosidad, porque las personas tienen que hacer rumeo, tienen que meditar en sus mentes para que la Abba y suplicarle a la Abba que le dé el discernimiento de todas las historias que tienen un remés, todas las historias de la Biblia tienen un remés, tienen una alegoría y tienen un mensaje oculto de lo que va a acontecer. ¿eh? Entonces, 30:11 habló Yahweh a Moshe diciendo, cuando formes el censo de los hijos de Israel, de que ellos que han de ser empadronados y cada uno pagará el rescate de su vida, Yahweh cuando fueren. Empadronados, vamos a hablar del precio del rescate ahora. Empadronados para que no haya entre ellos mortandad al contarlo. ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir Kitisa Etzros? De ahí viene el nombre de esta para allá. Cuando levante las cabezas, usted va a ver bien esto, que la palabra conteo o contado está ligado a que se levante las cabezas. Kitisa Etzros. Kitisach Etzros. Ki significa Kop Yub, cuando el permiso de obrar en el hebreo pictográfico. Tisa, Taf, Shim, Aleph. Contar o alzar en el hebreo pictográfico, Taf, Shim, Aleph significa lo que señala la provisión del principal.
Kitisat completo significa el permiso de obrar lo que señala la provisión del principal. El obrar del Cohen, el obrar del Cohen proporciona el principal pacto. El Cohen obra proveyendo el pacto de autoridad, etc. Kitisa viene de la raíz Nasa, recuerden la parasha Nasot, que es levantar, subir. Nasa significa la descendencia es la porción principal, el hijo es la provisión de los padres, del padre, y los descendientes son la provisión principal. Según la promesa a Abraham, no se podía contar los hijos de Israel. Y eso está prohibido contar los hijos de Israel. Hay provisión por cantidad y provisión por mandato. Por cantidad y por mandato. Pero muchas personas no están preparadas para esa conversación porque muchas personas dicen, no, es por la cantidad. Si fuera por la cantidad, entonces, entonces dijéramos en proporción los habitantes de todo el mundo y todas las naciones. Porque si los hijos de Israel no se pueden contar, tampoco se puede contar todos los habitantes que están diciendo que ya son 8.000 millones de personas. Y aparece un nuevo censo siempre. Es por prohibición. Y también porque va a haber una cantidad que al dedo no se puede contar. Sí se puede contar con tecnología, pero no se puede decir el número. Igual como la gran multitud que no se puede contar, que dice el libro de Apocalipsis, y que también habla en la historia de Joseph cuando es la producción de granos almacenados, dice que no se pueden contar, que tiene una analogía con lo que está sucediendo, con lo que va a acontecer. Y Yahweh le dijo a Abraham en Génesis 13:16, yo haré tu cera tan numerosa como el polvo de la tierra, que si una persona puede contar el polvo de la tierra, entonces su cera puede ser contada. Ahí está diciendo, dándole un énfasis en cantidad. Entonces él lo llevó afuera y le dijo, mira al firmamento y cuenta las estrellas. Si tú puedes contarlas, tu cera será tan numerosa. Ya también es por cantidad. Pero cuando dice que tiene que haber un precio de rescate para poder hacer un conteo, está diciendo que está prohibido. Necesita pagarse un rescate porque eso es pena de muerte hacer un censo. Y eso se lo dijo también a David. David le cayó una maldición por contar. eh, Siempre aparece entre los dos. Hasatán instó a David a contar el pueblo, pero realmente vino de Hasatán. Todo lo que está prohibido, que usted rompe como prohibido, como mandato de Elohim, siempre viene de Hasatán. Todo lo malo proviene del enemigo. Y por eso indistintamente dice David o Hasatán. Entonces se llevó afuera y dijo, mira, es buena. Yahweh le dijo a Jacob, tú dijiste, yo ciertamente te haré bien y haré una cera tan numerosa como, esto es por número, numerosa. Ahí está dando el connotación de que es por número. Como las granos de la arena junto al mar. Junto al mar. Hay una diferencia entre dentro del mar, junto al mar, en la orilla del mar y fuera del mar. Como el polvo que está seco. Cuando habla del polvo, está hablando ya de toda la arena, porque la palabra polvo y arena es lo mismo en el hebreo. Como toda la arena. Cuando dice el polvo, está hablando de cuando está en un desierto que no hay ni siquiera mar. Pero cuando está hablando de la orilla del mar, es el mismo polvo, pero que está un poco, se moja y vuelve y se seca. O que tiene una cierta humedad cerca del mar. Pero la gran mayoría de la arena está dentro del mar. El mar es más numeroso que la tierra. Si usted se pone a calcular, hay más mares con más extensión en kilometraje que tierra firme. Entonces, ¿dónde está la gran mayoría de la arena de la arena? Dentro del mar. Entonces, eso quiere decir que toda la arena que representa Israel está dentro de las naciones, la gran mayoría. Por eso es que es más numerosa y que no se puede contar. Tanto que se puede, que no, tanto que no se puede contar.
José almacenó grano, y eso se lo dije, y dice que eran tantos que no se podía contar. Yahweh les dice a los profetas, Jeremías 33:22, como no se puede contar el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así se multiplicarán los descendientes de David, los descendientes de David solamente, y los levitas que sirven. En Osea 1:10 dice, con todo un día el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. En el lugar donde se les dijo, vosotros sois mi pueblo, se les será dicho, sois hijos de los invivientes. Bilán dijo proféticamente, ¿quién contará? Como algo profético. Número 23:10, ¿quién contará el polvo de Jacob? O el número de la cuarta, o el número de la cuarta parte de Israel. Oye, de la cuarta parte de Israel. Está prohibido contar. Ahora viene la connotación de conteo, de no contarlo como mandato. Está prohibido contar a los hijos de Israel. Hay un peligro en contar a los hijos de Israel. Cuando el rey David intentó hacerlo, una vez vino una plaga. Eso está en 2 Samuel 24:1 al 10. Y 1 Crónicas 2:21. Ya es que habla indistintamente que fue Hasatán que lo incitó. Claro, todo quebrantamiento de un mandamiento viene de Hasatán. O sea, cada vez que usted desobedece un mandamiento, si el Elohim dice que no se puede contar, no lo cuente. Entonces ahí viene, ¿y quién fue que te puso esa curiosidad de contar y revelarte y romper el mandamiento? Hasatán. Entonces cuando usted ve en Samuel va a ver que fue David que lo hizo y después dice que Satanás fue el que instigó. Y claro, viene de Hasatán. Los hijos de Israel tendrán que hacer 2 pasos para evitar la plaga. El primer paso es que cada uno de una moneda y así se pueda contar la moneda en lugar del pueblo directamente. El segundo paso es, el segundo paso es que sea moneda de plata como un precio de rescate, que sea una moneda de plata, el segundo material más precioso de lo que dice la Torá, como precio del rescate, y una expiación para que no venga la plaga al ser contado. Es por eso que en el libro de Revelaciones, Johanán escribió, y después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual no podía contar, de todas naciones, tribus, pueblo y lengua, quiere decir de los mares, donde está realmente la arena del mar más numerosa, está dentro de los mares. ¿eh? Una gran multitud que nadie podía contar, de tribus, lenguas y naciones, quiere decir en el mar, que analógicamente es la palabra mar, que significa naciones, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca, quiere decir que van a ser muchos que no se pueden contar, que van a ser salvos, para que no crean que, porque dice también que los perdidos serán como la arena del mar. Eso está en otra cita que dice los perdidos. Quiere decir que así como son millones los perdidos, así van a ser millones los salvos. Ese contraste hay que ponerlo y hay que rectificarlo. Y muchas de las naciones que ayudaron a Israel también van a ir al reino. Quiero que sepa esto porque eso está en el libro de Ezequiel, en los profetas, porque las personas como están en un Nuevo Testamento separado del Viejo Testamento y solamente toman lo que ellos les place o lo que creen que en su teología o en su adoctrinamiento cree que es lo único que puede conectarse con el Nuevo Testamento. Así es, en ese término que diga, con la Tanakh y el Brit Hadashah. Entonces, lo que dice que las naciones que van a estar allá, que tienen que ir de mes en mes, de Shabbat en Shabbat, y celebrar la fiesta de Sukkot, para que no le caiga una plaga, eso para ellos no le cuadra. Y eso fue porque ya eso sí pasó del Viejo Testamento. O sea, es para que vean la incongruencia que hay en la teología occidental o en cualquier teología, porque lo que realmente tiene que haber es una enseñanza de Torah, y que la Torah es lo más importante de todo el libro. Los 5 primeros libros es la primicia de los libros. Así como hay primicia en cosecha, primicia en salvados, primicia en todo, las primicias
de todos los libros, lo más sagrado que hay de toda la Biblia, y algunos que dejaron por ahí que debieron ponerlo, es la Torá. ¿Mm? Bereshit, Shemot, ¿eh? Eh, el Vayikra, ¿eh? Bemisbar y el libro de Devarim. Esa es la primicia, lo más sagrado. Si no hay nada de acuerdo, si hay una doctrina, una enseñanza que no está de acuerdo con esos 5 libros, sea anatema o no es de Elohim. Como dice en Isaías 8:26, a la Torá y al testimonio. A la Torá y al testimonio. Si no dijese conforme a esto, es porque no le ha habido amanecer. Para que ustedes lo busquen. Isaías 8, 8:20 y 8:16. A la Torah y al testimonio. La 8:20 es, ata el testimonio, o los 8:16, ata el testimonio y sella la Torah entre mis discípulos. Los que son verdaderamente llamados discípulos, dice Isaías 8:20, son los que tienen atado la Torah y el testimonio. Ata el testimonio y sella la Torah, quiere decir que está sellada la Torah. Ese es el sello que vamos a tener para ser llamados discípulos o talmidim de Yahweh, bendito sea. Entonces, la gran multitud no son gentiles cualquiera, es la plenitud de los gentiles que son esparcidos entre las naciones. Pero los Kohanim, los Kohanim sí pueden ser contados. ¿Está viendo? Los Kohanim sí pueden ser contados. Número 4:22. Haz también un censo de los hijos de Gersón por sus casas. Es por eso que dice, oí el número, para que vean la diferencia entre lo que son los Kohanim y Cohen Gadol, sí pueden ser contados. Por eso es que el Mashiach dijo en algo, cuando estaban pidiéndole el precio del rescate, y le dijo a Kefa, le hizo un razonamiento. ¿De dónde obtienen el rey y los príncipes el precio del rescate? ¿Del pueblo o de nosotros? Y Kefa, del pueblo o del reino, o de los que están reinando. Y él dice, del pueblo. Dice, entonces nosotros, dijo Mashiach, estamos exonerados. Pero para que no seamos escándalo, y ustedes lo van a ver aquí, entonces quiere decir que cuando se dice, oí el número, en Apocalipsis dice así, oí el número, quiere decir que sí se podía contar, sin precio del rescate, porque eran los servidores. 144,000 de cada tribu. Y dice el número, lo oyó el número. Entonces, los hijos de Gersón, que eran la orden sacerdotal alrededor del Mizcam, sí se podían contar. Pero nosotros, el pueblo, tiene que dar un precio del rescate, lo que no son ministerios. Un precio del rescate. Y ese precio del rescate, ¿para quién era? Para la Quejuná, para los servidores también. Para la expiación de ellos. Porque los servidores eran los que hacían la expiación. Porque es para Yahweh, pero ¿quiénes son los que reciben la herencia de Yahweh? Los servidores. Que son los que están haciendo el trabajo Kadosh o, o sagrado. Y el pueblo se le permite hacer el trabajo común, que también es bendecido. El texto hebreo dice literalmente, levanta cabeza. Kitisa es Rosh. Aquí se refiere a un censo. La cabeza es levantada delante de Yahweh cuando uno es tomado en cuenta. Lo contarás desde 30 años y 50 años. Pero ustedes saben para qué. Es para los que van a la guerra. O sea que el hombre de Torah tiene que estar preparado para la guerra. No solamente en el Rúa, que es lo más importante, sino físicamente. Mucha gente se está dejando desnutrir, se está dejando llevar por las comidas que está el sistema dándole para que se desnutre y para que no tiene sensatez y madurez ni discernimiento en el Rúa, porque cuando algo te enferma, te altera tu capacidad
cognitiva y tu cerebro para poder ser más, y hasta la testosterona, que se ha descubierto tantas cosas, que es para que los hombres sean débiles y sean mansos y no tengan ninguna forma de hacerle frente al dominio. ¿Eh? ¿Por qué ustedes creen que eh, Hasatán quiso imitar algo de los cielos, que son los fieles? Los fieles quiere decir que no tienen contacto para reproducción. Y lo quiso hacer en la tierra para los reinos paganos avasallantes. Y lo llamaban como castrados. Esos castrados se le llaman, eh, tienen su término. ¿Y por qué lo castraban? Para Hasatán sí lo castraba. ¿Por qué lo castraban? Para que no tuviera testosterona suficiente y se pueda revelar y solamente sea como castran a los animales para que no se vayan a la reproducción, sino que su vida esté centrada solamente en ser fieles al reino que pagano, eh, al que está fortaleciendo, al que está, por ejemplo, siendo consejero, o al que está, por ejemplo, siendo eh, pensador y escriba de sus escritos, y fiel a ese reino pagano. Y eso se le llamaba eunucos. Eunucos. Entonces, cuando usted vea la palabra eunuco que hablan en Mashiach, eh, en, en, en la traducción del Brit Hadashah, no está diciendo eunuco, está diciendo hay personas que son fieles. Fieles quiere decir que ya, fieles, cuando dice fieles, no está hablando de que no son fieles de los otros no son fieles en la adoración, ni en guardar los mandamientos, sino que estas personas solamente están preparadas solamente para ser eh, como los malajín, dice, que no se reproducen, sino que no van a tener medio de reproducción, sino que solamente van a servir al reino y no van a tener una vida común como un hombre y una mujer que también es bendecida, que se reproducen y se unen. Eso es un tema bien largo. Porque aquí habla de que es contado a los hombres desde los 30 años hasta los 50 años de edad. ¿Para qué? Para estarse a la guerra. Todo lo que se alisten para cumplir servicio, para hacer obra en la tienda de reunión. Y aquí está hablando también para la tienda de reunión, porque el que se levanta la cabeza no es el que paga no es el que paga el precio del rescate. El precio del rescate, lo que pagan el precio del rescate se levantan la cabeza después que pagan el precio del rescate. O sea, serán liberados con, con se llama así, el medio shekel o la moneda de plata se llama beca. Y usted se va a dar cuenta de eso. Pero a esto dice que lo que son llamados de 30 a 50 son para qué? Para que se alisten al servicio, para hacer en la obra de la tienda de reunión, porque recuérdense que estamos hablando de la Quejuná, entonces está hablando aquí de los levitas. Es por eso que Johanán escribió en Apocalipsis 7:4, y oí el número de sellados, y estos son los que van para el ministerio. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Una cosa es el censo, que se hace con el precio del rescate, y otra cosa es el conteo sin precio de rescate que se hace para los que van a la quejuná o al servicio. A los coanín que se levantan la cabeza, a los coanín que se les levanta la cabeza es los coanín, como dice Salmo 24:7. Alzaos puertas, oigan esto, alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotros, puertas perpetuas, y entrará el Melech Jacabot. Y usted va a ver, alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas perpetuas. O sea que ellos son llamados puertas también. Todo el que está con el Mashiach en la Quejuná es una puerta por medio del Mashiach. El Mashiach lo pone en calidad de puerta, porque abre a quien le abre para el reino. Y la puerta mayor para entrar al reino es Mashiach. Por eso dice, yo soy la puerta. Nosotros somos puerticas, los que estamos en la administración.
puerticas, insignificantes, pero estamos con el Mashiach. Y entrará el Melech Hakabot. Lucas 21, 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Habla de la levantación, de levantar la cabeza. 30:13. Esto es lo que ha de dar, esto es lo que ha de dar todo aquel que fuere incluido entre los empadronados, O sea, estamos hablando de quiénes. Ya este es el pueblo común. La mitad de un ciclo, conforme al ciclo del Mizcán, 20 gueras de monedas son un ciclo, medio ciclo por ofrenda apartada. Porque siempre habla de medio cuando se trata del ser humano, porque la otra mitad la pone el que va a rescatar. Y ahí se habla de un entero. Usted pone hace lo que puede humanamente. Que lo que no se puede humanamente, ¿quién lo hace? Elohim, Mashiach, el Ben Elohim. Aquí tenemos también una media medida. ¿Por qué no podía ser un ciclo entero? Respuesta, porque la otra mitad la da Yeshua como muestra de este pasuk. Y ahí vamos a hablar de cuál es la diferencia entre un servidor, en lo que están sirviendo, lo que está con Mashiach como Cohen y lo que tienen que pagar el precio del rescate. Lean bien, Mateo 17:24. Cuando llegaron a Nefarnahum o Cafarnaum, Kefarnahum, es el nombre verdadero. Los cobradores del medio shekel vinieron a Kefa. ¿Los cobradores de quién? De la beca, del precio del rescate. Vinieron a Kefa y le dijeron, no paga el rabí el impuesto del templo. Oigan esto, porque mucha gente ve eso en el Brit Hadashah, está lejos de lo que dice la Torá, no conocen el mandamiento de la Torá y creen que eso fue, no saben el contexto cultural de por qué se cobraba. Claro, esto fue, eso el impuesto del templo en el tiempo del Mashiach, ya había una corrupción ahí. No era como lo ordenaba la Torá. Pero dice, claro que sí lo paga. Él lo dijo así, sin pensar. Dijo, claro que sí lo paga. Dijo Kefa. Cuando él llegó a la casa, Yahushua, ya teniendo todo omnipresente, omnisciente, de todo, con el poder que él tenía desde antes de la fundación del mundo, le dice, habló primero, dijo, Shimón, ¿cuál es tu opinión? Le preguntó así, mira, Shimeón o Shimón, ¿cuál es tu opinión? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran impuestos y tributos? ¿De los príncipes, que son los hijos del rey, o de otros? Dice él, de otros, respondió. De otros, respondió Yeshua cuando dio esa respuesta de Kefa, que dijo de otros, o sea, del pueblo. En otro dice, de los príncipes o del pueblo. Él dice del pueblo. Yeshua dijo, entonces los príncipes están exonerados, exentos. No tienen que pagar eso. Pero para no ser escándalo, para que no digan, wow, estos se creen que son los que tienen que recibir los tributos. Dice, para no ser escándalo, ve al mar, tira un anzuelo, toma el primer pez. Recuérdense que hay una alegoría con eso del pez que regresa con un shekel en la mano entero. ¿Viene con qué? Con el mensaje completo de la Besorá. Cuando restauran su identidad verdadera, cuando le llega el 20, cuando le llega la Jotma de que son verdaderos israelitas, que en su boca no puede haber engaño. ¿Por qué dice en su boca no puede haber engaño? Porque es el cheque completo. Es la Jotma del Mashiach sobrehumana con el mensaje que ellos discernieron, hicieron trabajo en buscar, en buscar y en buscar. Ese pez con el cheque completo representa al Efraín completo, el verdadero israelita que regresa. Entonces, lo toma. ¿Qué hace cuando lo toma el cheque entero? Dice, pesca, toma el primer pez, cógelo, ábrele la boca y encontrará un shekel, no un medio, no una beca, un shekel, y tómalo y dáselo a ellos por mí y por ti. Está viendo que cuál es la otra mitad, de dónde viene, por mí y por ti.
Entonces ahí se responde todo. Peshat, los reyes y los príncipes están exentos del gravamen. Eso es literal. Remes, alegoría, el pez que tiene en su boca el shekel es Efraín cuando regresa, el cual es pescado por los Shelihim, los enviados, que por medio de su boca, o de lo que dice, hará el pago del precio del rescate por valor de 2. Y secreto, los Kohanim están exentos del precio del rescate, 244,000. Todo aquel que fuere incluido entre los empadronados, dice el 30:14, de edad de 20 años en adelante, ahí es de 20, darán ofrenda apartada a Yahweh, porque eso van para la guerra. Cada hombre llamado para, había un servicio militar obligatorio. Y tanto así que la Torah dice que los que tengan temor, tanto físico como en el Ruach, que son, tenemos que ver que lo del Abba y lo del contexto cultural hebreo es completo, abstracto, o sea, lo que no se puede ver, que es el Ruach, y concreto, tu parte física no es en ninguna forma quitada, como lo hace el pensamiento platónico, que solamente lo abstracto es verdadero, y lo que es material, tú puedes tirarlo al fuego y desintegrarse, pero lo abstracto es lo verdadero. No, en la mentalidad hebrea, lo físico es un reflejo de lo que hay verdadero, y por eso nosotros tenemos que cuidar eso, esa sombra, porque si no, no puede haber lo verdadero. Entonces vamos a ver cómo va la transmisión. Mi hija Juani González, Shabbat Shalom. César Joaquín Peña, Shabbat Shalom. María Morales, Shabbat Shalom desde Venezuela. De Álvaro Egel desde Bariloche, Argentina. Sara Sefardita, Shabbat Shalom. Joaquín desde Costa Rica, Joaquín Aguilar. Exacto, eunuco, me lo recordaste. Lilian Wicovis, desde Fresno, California. Y Gloria desde Acapulco, Gloria Rodríguez. Perfecto. Vamos entonces de nuevo a la... Solo los varones que tenían 20 años o más, 20 años más, podían ser contados y salir del ejército. Solo los varones que tenían 20 años o más podían ser contados y salir al ejército. No salir del ejército, salir al ejército. Quiere decir que hay que prepararse en el Ruach. Nosotros los varones, eso de mujeres peleando en el ejército, eso lo está haciendo Israel. Porque tiene un sistema de gobierno que no es el que Elohim permitió. Es por eso que siempre hay un castigo. Aunque esté el sionismo, va a haber profecía cumplida. Pero claro que el estatus que va a tener Israel es el mismo estatus de la primera venida. ¿Cómo estaba cuando Mashiach vino en la primera venida? Cuando vino por primera vez. Corrupto. Estaba corrompido. Estaban teniendo también queriendo sentir que estaban amenazados los líderes religiosos porque sabían que lo que estaba diciendo Mashiach era lo que Shammai, lo de las dos casas de interpretación, lo correcto de Shammai, lo correcto de Hillel y su verdadera y también interpretación nueva no, sino revelada de la Torah que nunca habían oído, ni por Shammai ni por Hillel. Claro, él le dio, él calificó lo bueno que tenía Shammai como correcto y lo bueno que tenía Hillel. Si había alguna interpretación errónea entre estas dos casas de interpretación, también la decía y daba la interpretación correcta. Daba la interpretación correcta. Claro que favorecía a una casa o a otra, porque es lo que vino a hacer es justicia. Él es el que tiene la verdadera interpretación. Por eso dijo, yo soy Ani Haderet o Halajá.
Ani halajá, el camino y el caminar. Ani, ani emet, ani haim, la verdad y la vida. Bueno, no contaban las mujeres, por eso ahora el sionismo e Israel tiene esa transgresión como muchas otras transgresiones que tuvieron también en el primer siglo. Por eso Israel de ahora no es más superior que Israel que había en la primera venida. Sigue teniendo las mismas situaciones. Pero quien va a corregir, claro, hay justos dentro de ese sionismo Israel, hay muchos que serán que dejados y los otros serán como llevados. Pero esa calidad de hacer esa profilaxis, que es una palabra griega, o esa limpieza en su pueblo y de pagar a quién y dividir los cabritos de las ovejas, uno a la izquierda y otro a la derecha, eso le toca a él, no al mundo, no a las personas que regresan, ni a los gentiles, porque tienen menos calidad de juzgar. Porque, bueno, ahora hay mujeres en el ejército, pero en el ejército de la guerra de Armagedón, se van a dar cuenta el estatus que tiene el hombre y por qué lo hizo biológicamente, de la condición con que tenía que tener el hombre y la salud que tiene que tener el hombre y la preparación que debe de tener el hombre para ir a la guerra, porque es el proveedor de la casa, es el que cuida las familias, los hijos y las mujeres. Para eso lo diseñó el Todopoderoso y por eso es que era el hombre el que era seleccionado para la guerra. Las mujeres no tenían la obligación de pagar este impuesto, o sea, ni la mujer tenía obligación de pagar el impuesto del rescate para el Mizcán, ni de ir al ejército. Remés. Después de 20 años, el pueblo judío, de haber entrado en la tierra de Israel en 1947 y 1948, desde su comienzo tuvieron oposición por los palestinos, o los pelestín, los filisteos, que no querían que fuera nación, pero después de 20 años, oigan este remés, 1947 a 1967, después de 20 años en la guerra de los 6 días, ellos tomaron la madurez de edad y ya podían hacerle frente con habilidad y sacarlo a todos sus enemigos. Los primeros 20 años eso fue una matanza que había ahí. Iban y venían y mataban muchos, pues no tenían no te daban la capacidad de cómo defenderse y ir a la guerra. Después de 20 años tomaron esa madurez. En 1967 fue el triunfo que fue un precedente histórico. Esto nos deja claro que 20 años es el número profético. Si un jubileo le aplicamos 20 años, nos da la cifra de 70 años, que también es una cifra profética. Recordemos cuando se dio el mal informe por los 10 exploradores que entraron en Eretz, que provocó que se diera la sentencia de que solo los de 20 años hacia abajo pudieran entrar a la tierra. Esto nos dice en forma alusiva que solo los que se hacen pequeños o menores serán hechos grandes en el Malhut. Los últimos serán los primeros. Y lo cierro con esa cita para que puedan entender. Vamos a ver. Estamos entrando ya casi a 1 hora. Los últimos serán los primeros. 30:15. Y el rico no aumentará. Y el rico no aumentará, ni el pobre disminuirá de la mitad del ciclo. O sea, es lo mismo para todo. Ahí no tiene que ver con condición económica. Para dar la ofrenda apartada para Yahweh a fin de hacer expiación por vuestras almas. Los ricos no pagarán más, ni los pobres pagarán menos. Drash. Aprendizaje. Cada persona tiene el mismo valor delante de Yahweh, no importa el estatus económico que tenga, la investidura que tenga, o la influencia que tenga,
pero sí importaba la posición dentro de la cajal, como por ejemplo, los Kohanim estaban exentos de este gravamen. 30:16. Tomarás el dinero de la expiación de parte de los hijos de Israel y lo empleará en el servicio de la tienda de asignación. ¿Ve que para la tienda de asignación? Y servirá a los hijos de Israel como memorial delante de Yahweh para hacer expiación por vuestras almas, por nuestra nefeshot. Este impuesto no se tomó solamente una vez. Este impuesto no se tomó solamente una vez, sino en el futuro también. El medio ciclo o el shekel o la beca serviría para el servicio del Mizkan. Y siempre he dicho que, como se llama en hebreo, el medio ciclo, beca, de ahí vino la palabra becar, ser becado, que quiere decir ser exonerado de un pago. Para el mundo gentil occidental, el que te bequen en una universidad, te bequen en una especialidad de algún centro educativo, es que te exoneren del pago. ¿Eh? Cuando dice, me gané media beca, no saben de dónde viene el término beca. Bueno, la primera vez sirvió para basas y además objetos de plata. El Talmud de Jerusalén, recuérdense que el Talmud solamente es, como dijo Shaul, tomad lo bueno y desechar lo malo y retener lo bueno. Leerlo todo y retener lo bueno y rechazar lo malo. ¿Qué es lo bueno? Lo que es tof de Torah. O sea, que el Talmud diga algo que concuerde con la Torah es tof. Pero si el Talmud, en un Sanedrín de eso, de la historia, porque es un registro histórico, dice algo que no corresponde a la Torah, entonces rechazarlo. El Talmud de Jerusalén cuenta que este impuesto anual se usó para la adquisición de las ofrendas comunales. Y usted puede verlo aquí que concuerda con la Torah con estos versos. En el tiempo del segundo templo se recordaba anualmente en todas las ciudades y en el primer día de Adar, estamos en Adar, estamos como en 18 de Adar o 17. Usted me corregirá. Cada uno preparará medio shekel, ¿eh? Cada uno preparará que la beca para el Beit HaMikdash del templo. La colecta ocurriría entre el 15 de Adar y el Rosh Hodesh del primer día de Abit, de Nisan. La colecta ocurría desde el 15 de Adar, o sea, ahora en Purín, o sea, en Purín es que se hacía, y en el Rosh Hodesh del primer día de Nisan. O sea, eso se le está diciendo para los Ajim, que valoran mucho las ofrendas, las Sedakot y las Terumot, y que aportan en el ministerio y que sienten que esto viene de la orden del Melech Sadik, ustedes ahí determinen si eso lo van a obedecer. Por eso sabemos que en época vinieron nuestros rebes a pedir impuesto anual en el templo, según el relato de Mateo 17, 24, 27. Habló Yahweh a Moshe diciendo, y harás un lavatorio de cobre con sus... Ahí vienen los instrumentos. Ahora de afuera, de la parte de afuera, o sea, los desde el atrio hasta lugar Kodesh Kodashim van a narrar las cosas. Primero fue de adentro hacia afuera, ahora va de afuera hacia adentro. Y harás un lavatorio de cobre, es el tercer material metal más valioso. Harás un lavatorio de cobre con sus bases de cobre para lavarse y colocarás entre la tienda de asignación, lo colocarás dentro de la tienda de asignación, el altar y pondrás agua en él. O sea, eso va junto con el altar. Usted sabe lo que hay en el atrio, el lavacro y el altar. El altar estará colocado en línea con el centro de la entrada, en línea contra el centro de la entrada, o sea, frente a la puerta. Y lavará Aarón y sus hijos sus manos y sus pies. ¿Por qué sus manos y sus pies?
Ahora ustedes van a entender lo que le llaman Santa Cena, que no es ninguna Santa Cena, es una Hagigá, y que lo que se dio ahí, para el que no tiene el contexto cultural hebreo, es que él estaba consagrando sus Kohanim. Ahí pasaron de ser Talmidim a ser realmente enviados, Shilihim. Ellos recibieron el lavado de sus manos y de sus pies como lo hizo Aarón. ¿Ya entienden por qué? ¿Ya entienden de dónde viene el lavado de manos y de pies? Pueden llamarle el rito de humildad, como le dicen en la Santa Cena. Claro, eso es humildad. ¿Y por qué le dice, por qué Mashiach lavó sus manos y sus pies primero? Porque Aarón lo hizo. Aarón lo hizo. Y él es Cohen Gadol del Melet Sadik. Y Pedro se quiso fue. Kefa dijo, no te lo lavaré a ti. Si tú no me lavas las manos y sus pies, no tendrá parte conmigo. ¿Qué quiere decir parte conmigo? No será mi ministro. No será mi colaborador en la quejuná. Ahora, ¿pueden entender el contexto cultural de esto? Eso es el contexto cultural. Ya tenemos 1 hora y 6 minutos. Vamos a terminar. Y que oigan, por favor, la Torah, la parashá completa en la descripción. Por favor. Y cada vez que decimos una palabra de la Torah, decimos Hasat, Hasat, Beni Haset. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte el libro de la Torah de tu boca para que prospere en todo lo que haga. Yahshua HaMashiach Hai. Yevarejeja, Yahweh Beismereja, Yael Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Isa Yahweh Panabeleja, Vayashem Leja, Shalom. Beshem Yahshua HaMashiach Sal Shalom. Amén. Yahshua HaMashiach Hai. Sigue al Cordero por donde quiera que va. Cuando te entra a la mente del Mashiach, que es porque tú estás diligente buscando. Ahí es que viene la mente del Mashiach, que es el Ruach, que hace conexión con tu Ruach. Entonces tú puedes ver lo que no podías ver en la misma escritura que siempre habías leído. Sigue al Cordero en la escritura por donde quiera que va. Yahshua HaMashiach Hai. Yahshua HaMashiach vive. Shabbat Shalom Lekulam.